Comenzamos una nueva emisión de esto que se llama La Ciudad en Cuestión. Hoy vamos a hablar de las religiones, de la fe en la ciudad de Río Tercero. Ya saludo a mi compañero Sergio Colauti. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Sí, así es. Vamos a tratar un tema que no parece un tema más, que es el de las creencias, las religiones. Lo vamos a plantear en un sentido general acerca de la posición del hombre con respecto a la muerte, al más allá, a la creencia en general. Y también vamos a intentar rescatar miradas que nos ayuden a entender qué sucede en la propia ciudad con respecto a las creencias. Para eso hemos convocado a diferentes figuras que cada una, no sé si va a representar, porque no se puede hablar de un todo cuando uno habla de diferentes religiones y fe, pero sí desde una postura diferente, para ver para tener miradas plurales. Todo eso después del segundo bloque, donde presentaremos a nuestros invitados. Perfecto. Pero las religiones institucionales definen a Dios como la primera causa y resuelven este problema explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Hacen de Dios algo posible. Sin embargo, hay algo que se nos escapa y que siempre se nos va a escapar. Hay un don primero que es inexplicable. Si tomamos en serio la lógica bivalente, nos es imposible explicar el pasaje de la nada al ser. ¿Cómo explicamos que las cosas se hayan creado desde la nada? Que hayan pasado de la nada a ser. De la nada, nada sale. Con el tiempo aprendí que las grandes respuestas posibles siempre te engañan y que por eso solo me cierran o me abren las respuestas imposibles. Así llegué a Dios, a un Dios imposible, a un Dios por fuera de la lógica. Pero lo que encontré, rápidamente lo perdí. El Dios que me presentaban era ilógico, pero dogmático. Y entre la lógica y el dogma, me quedo con la lógica. La lógica te estructura la realidad, pero el dogma te la violenta. Como tuve educación religiosa, primero tuve que pelearme contra todos los relatos bíblicos, postular un Dios invisible, único, atemporal, incorpóreo, más o menos me la bancaba, pero que además amara, se enojara, reclamara, eligiera a algunos, hablara con otros, ya era demasiado. Me era cada vez más obvia la máxima de un pensador que se llamaba Feuerbach, que decía: toda teología es una antropología, o sea, pensar a Dios es pensar lo humano. Pero además, más problemáticas se me presentaban. ¿Por qué Dios se revelaba en este libro y no en otro? ¿Por qué se reveló en esa época y no en otra? ¿Por qué no se sigue revelando? Lo contrario a la lógica no puede ser aceptar cualquier cosa porque sí. Me empezaba a dar cuenta que mi problema pasaba por otro lado. Me fui dando cuenta que si hay algo más allá de la lógica, llamado Dios o lo que sea, no puede ser pensado. Porque cada vez que lo pensamos, lo humanizamos, lo hacemos lógico. Y deja de ser Dios o lo que sea para convertirse en el Dios que los hombres podemos comprender y que no es Dios en sentido estricto. O como dice el gran Fernando Pessoa, Dios existe, pero no es Dios.
ya con el tema planteado comenzamos este segundo bloque. Hoy una temática compleja que vamos a ver hacia dónde nos lleva el programa de hoy. Ya tenemos los invitados, ¿cierto? Sí, sí. Hoy es como el día de las grandes preguntas, porque nos vamos a preguntar por la cuestión religiosa, por las creencias o las no creencias, y vamos a tratar de enfocarlas desde las miradas que se dan en la ciudad. Por eso vamos a tener invitados que nos van a hablar desde la diversidad que esas miradas pueden tener, desde la diversidad posible que podemos tener en un programa de televisión, ¿cierto? Para eso hemos invitado al ciudadano Rodolfo Díaz, que nos va a dar a conocer su punto de vista agnóstico sobre la cuestión, y también a Ariel Zapata, pastor de la Iglesia Cristiana Impacto de Fe, la iglesia de más antigüedad en la ciudad de Río Tercero. Así que, bueno, con ellos vamos a empezar a conversar. Muchas gracias por venir a los dos. Un placer. Y queríamos comenzar por sus historias personales. Digo, ¿cuál ha sido? Porque eso por ahí resume también su propio pensamiento. Uno es también lo que la vida y la propia historia, claro, a dónde nos ha traído. ¿Cuál ha sido, y acá responde primero el que quiera, su relación con las religiones, la religión, la fe? O la no religión. O la no religión, digamos. Claro. Bueno, voy a arrancar yo. Yo soy agnóstico. ¿Qué significa ser agnóstico? Sería el primer punto, ¿no es cierto? Es decir, el agnosticismo es a veces muy amplio y a veces no tan amplio, porque es una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que arranca definiciones de Kant, pero no nos vamos a meter en eso, porque si no vamos a meter en una ensalada que no vamos a poder completarla acá, y el que está mirando la tele va a estar peor todavía. Entonces, objetivamente, yo utilizo la definición agnóstico para definir sobre el tema de la existencia de Dios, sobre un principio que es, por un lado, no existe el elemento que me determine la existencia. Tampoco puedo decir que tengo la certeza de que en algún momento pueda irrumpir el elemento que diga, sí, efectivamente existe. Esta es la diferencia con el ateo, ¿no? El ateo niega la existencia de Dios, sí, y el claro, agnóstico duda. Yo no dudo es decir, si vos me preguntás, ¿tenés la certeza de que existe? No. ¿Tenés los elementos que te demuestren la posibilidad de que no exista? Y te diría que sí. Ahora, ni en esto, ni en nada, se puede pensar en términos absolutos. ¿Qué es la suerte que sí tiene la gente que se aferra a una fe, ¿no es cierto? Porque, obviamente, por cuestiones que seguramente aquí el amigo va a saber mejor interpretar que yo, vuelvo a decir, el tema de la aceptación de lo absoluto es muy difícil para las personas que tienen la formación a la que traigo yo desde el punto de vista filosófico. Vuelvo a decir, un tema en el que no vamos a entrar porque es caminar por el desierto masticando sardinas, ¿no es cierto? Es complicado. Pero bueno, ese es el tema, es decir, los agnósticos en lo que a religión se refiere, en buena parte pensamos es decir, tenemos la certeza de lo que existe, vemos y es verificable, y nos es muy difícil abrazar con convicción algo de lo que no tenemos certeza. Ahí parece, en esta postura, que la razón, digamos, está por encima de la espiritualidad o la fe. El origen es el racionalismo, ¿no es cierto? Es Kant. Claro. Igual yo no niego que exista razón en la espiritualidad o algún argumento de razón, como tampoco niego que exista un tipo de espiritualidad en la gente que solo razona. Hay como una mezcla ahí. Yo no sé si son compartimentos tan separados. Pero lo vamos a escuchar a Ariel al respecto de su historia con la religión y con la fe. Yo, gracias por la oportunidad.
Yo no hablaría de religión, sino lo que podemos enfocar es en un estilo de vida, un cambio de mentalidad. Y al hablar del cambio de mentalidad estamos hablando de algo muy especial, porque creo que todos nosotros, en menor o mayor envergadura, hemos rezado o orado el Padre Nuestro, y al decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, en nuestra oración estamos diciendo que venga un sistema de gobierno espiritual sobre las personas para cambiar la manera de ser y la manera de pensar. Que solamente hablando del poder sobrenatural de Dios, que está en medio nuestro, porque Él es omnipresente, omnisciente. Él en este momento está aquí con nosotros. Podemos hablar de una dimensión que solamente a través de la fe podemos obtener ese espacio o esa predisposición nuestra para poder alcanzar y tener descanso espiritual, porque todos somos seres espirituales. En el pasaje que tenemos aquí por la tierra, vinimos y nacimos con un propósito, y ese propósito es que Dios pueda ser glorificado en medio nuestro, ¿no? Y eso es lo que nos da la seguridad, porque cuando vemos que la gente está sin Dios, sin fe y sin esperanza, está luchando con un monstruo. Entonces no saben para dónde ir, pero simplemente saber y entregar nuestro corazón al Señor, y entregar nuestra mente y nuestra vida que sea guiada por Él a través de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de ser se manifiesta de otra manera, valga la redundancia, de otra manera diferente, ¿no? Cuando hablamos de religión, sí o sí está atravesada por la palabra de la existencia o no de Dios, ¿no? Que digo, tampoco lo sabemos, todos nos preguntaremos en algún momento qué pasa alrededor de Dios. Siempre, digamos, ¿solo Dios está representado en las religiones o también existe gente que cree en Dios y que no está institucionalizada? Yo pienso porque no es que ¿cómo dijiste? Y si hay gente que cree en Dios y que no está dentro de las instituciones religiosas. No, sí, hay gente que cree en Dios y no está. O sea, no es la institución la que te liga a Dios. Es tu tiempo, tu dedicación, tu momento de meditación. Porque tiene que ver mucho con la reflexión en la vida, ¿no? Y yo he visto gente en este trayecto, tal vez pueda dar algunos testimonios, de gente que ha venido de alcohol y no sabe nada de Dios, pero se ha llegado hacia a nuestras reuniones y ha salido con una mente transformada. No sé cómo es eso, pero sí sé que hay una mano invisible de parte de Dios que mueve en favor de la gente que tiene problemas de adicción y han salido totalmente libres y hoy son hombres de bien. Porque en la medida que vamos avanzando nos damos cuenta de que cada vez
la ciencia avanza, la tecnología avanza y el poder de Dios y la palabra de Dios siempre es la misma, se mantiene, que es la que cambia la mente y los corazones. Claro. En el mismo sentido me gustaría preguntarle a Rodolfo, cuando se habla del agnosticismo con respecto a dioses, sean de la religión que sean, ¿cierto? ¿Eso se repite también con otras creencias donde no aparecen dioses? Me refiero a energías determinadas o a creencias más vinculadas a lo arcaico, a lo arcano, por ejemplo. Sí, a ver, no todos pensamos igual. Sí, sí. Primer punto. O sea, el establecer los absolutos es un problema. Sí. Entonces, puede eventualmente, según el desarrollo intelectual que haga el otro, que podamos, en la lectura de la circunstancia, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, o sea, por ahí, en las cuestiones, porque es como decía él, ¿no es cierto? La aproximación a Dios o la no aproximación a Dios parte de una cuestión de fe, porque estamos pensando en un absoluto. Sí. Es muy difícil pensar en un absoluto. Es muy difícil pensar en un absoluto. Es más, ¿cómo vincular el absoluto a lo cotidiano? Eso es muy complicado también. En la misma, las mismas palabras de Jesús está bastante bien graficado cuando él dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sobre ese tema hay largos pensamientos y definiciones sobre el tema de la moneda, ¿no es cierto? Es decir, al fin y al cabo, incluso entra en esto el tema del libre albedrío, ¿no es cierto? Más allá de que de última los libros de los orígenes están hablando de un supuesto, ¿sí? Porque de última que es la Biblia, desde el Antiguo incluso al Nuevo Testamento, es la acumulación de una cantidad importante de información de acuerdo a los elementos que tenía en ese momento el autor del relato, ¿no es cierto? Obviamente, hablar de los orígenes sin tener una noción clara de qué cuerno es el átomo, estamos en un problema. Entonces, venía esto a... existe una cosmovisión hacia el final variada, pero en lo cotidiano sí, claro que se puede coincidir. Se puede coincidir en el qué hacer, más allá de que el qué hacer es un título de un libro complicado, pero que fue un libro que escribe Lenin, si estaríamos hablando de otra cosa. En el qué hacer cotidianamente, ¿no es cierto? ¿Se puede coincidir o no se puede coincidir? Ahora, en la esencia filosófica, no. Claro. Ahí no, porque vos ya te vas a los por qué. Entonces, el tipo que está en la movida holística y demás, es muy difícil que pueda coincidir conmigo, que tengo otro tipo de racionalidad, otra forma de mirar de por qué y cómo ocurren las cosas, de por qué y cómo está establecida la injusticia. Porque uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la injusticia. Sí. ¿No es cierto? Que si Dios existe, estoy seguro que excedería en mucho la voluntad de Dios. Si en algún momento llegáramos a los tipos que piensan como yo, a verificar que realmente existe. Y ojo,
pensar que realmente existe no para guarecerme del temor a la muerte y lo que habrá ocurrido después. Si los tipos que piensan como yo, bueno, se termina, deje el espacio para que lo ocupe otro, más o menos. Igual lo que se dice siempre es que las religiones y la explicación alrededor de la fe surgen cuando el hombre se percibe finito, digamos. Se percibe sabe que va a morir. Y ahí aparece el surgimiento. Sabe que va a morir. Ahí donde... Sí, aparte, al hablar de religión, estamos hablando de religar. Claro. ¿No? De religar la relación que el hombre perdió con Dios, ¿no? Entonces, para eso sale la religión. Y lo que estamos presentando siempre es el nuevo estilo de vida, el nuevo cambio. Dice hay un texto de la Biblia que dice: las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, a través de tener al Señor, de tener a Jesús en nuestro corazón, hay una oportunidad de comenzar de nuevo, o sea, dar vuelta a la página y comenzar a escribir una historia distinta. Y también me llamó la atención esto que él contaba alrededor de, porque ahí sí hay algo concreto, racional, que podemos ir a comprobar. Digo, hay gente que a partir de la fe y de la religión cambia su vida. Sí. Cambia, Esto es algo que es muy concreto, digamos. Exacto. Después, sobre la existencia de Dios, podemos, hay millones de años. Es que nunca nos vamos a poner de acuerdo con respecto a eso. Pero sí, con un buen equipo psicoterapéutico también es muy probable que sí, claro, bueno, son mecanismos y herramientas, digamos. Les quería preguntar sobre Río Tercero. ¿Cómo ven la cuestión religiosa y de fe en la ciudad de Río Tercero? ¿Cómo lo perciben? No sé, sí. Adelante, bueno, usted aquí es un experto en el tema. Aquí estamos entre amigos. Y hay podemos hablar de búsqueda de Dios antes y después de la pandemia. Ah, sí. Ah, mira. Porque la pandemia institucionalmente parece que como que se quiso destruir, ¿no? Porque veníamos en un ritmo y se cortó todo como vivimos, pero a los que amamos a Dios, dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y si bien hubo grandes pérdidas, la gente se volcó y empezó a buscar, por lo menos le estoy hablando desde mi experiencia personal, a buscar a Dios. Y dice la palabra del Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, ¿cómo viene? La fe viene a través del oír la palabra de Dios. Entonces, hubo una reacción de parte de la gente, de un buen grupo de gente, no digo de toda la ciudad porque cada uno tiene su manera de pensar, pero de aquellos que estaban necesitados y que estaban luchando y que tenían miedo, temor por la situación, necesitaban un poco de paz, de alivio para su alma, para su corazón. Rodolfo y Ariel, muchas gracias por la participación en este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor, a ustedes, che. Nosotros nos vamos al próximo bloque, al tercer bloque, porque tenemos más invitados para hablar sobre la religión, la fe en la ciudad de Río Tercero. Comenzamos un nuevo bloque hoy hablando de la religión, la fe en la ciudad de Río Tercero. Hemos tenido la visita de un ciudadano agnóstico, la visita de un pastor evangélico y ahora tenemos más visitas para seguir reflexionando sobre esta cuestión. Eso es, para seguir haciéndonos preguntas sobre el tema, tenemos el gusto de presentar para este bloque a Franco Aguirre,
que es profesor de filosofía y de teología, profesor católico, y a Susana Swander, fundadora, digo bien, de la Fundación Vida Hoy. Bueno, con ellos vamos a hablar y a profundizar la cuestión. Muchas gracias por venir, en principio, por participar. Y queríamos arrancar por las vidas personales de ustedes. ¿Cómo llegan a creer en lo que creen hoy, digamos? Bien, bueno, tratando de ser lo más sintético y claro posible, yo soy católico y, digamos, mi experiencia religiosa comienza en lo que en mi adolescencia se llamaban las misiones juveniles diocesanas, en donde en las parroquias íbamos algunos jóvenes y nos juntábamos en Villa María y nos destinaban 10 días a algunos pueblitos de la diócesis en donde los curas pedían jóvenes para visitar a otros jóvenes. Y bueno, desde entonces, en esas experiencias de compartir con otros jóvenes, de preparar trabajo para los niños, actividades para los ancianos, de visitar las casas, es como que he tenido así como un encuentro muy profundo. Esa es la última razón de todo. Y bueno, desde ahí empezaron una serie de cuestionamientos muy profundos en mi vida. Yo era un joven que iba a Lenet, a la secundaria, terminé ahí mi secundaria y me empecé a hacer algunos cuestionamientos vocacionales que tenían que ver con mi posibilidad de ser sacerdote. Por lo que al terminar el secundario ingresé al seminario de Paraná. En esa época el obispo de Villa María nos llevaba y nos trasladaba a la ciudad de Paraná, que era la que tenía un seminario que nos formaba para ser cura. Por lo que estuve 5 años y medio estudiando para ser cura. En el transcurso de ese tiempo fui estudiando las materias propias para la formación sacerdotal, pero al mismo tiempo también haciendo la formación docente, que es lo que me permitió luego de salir poder trabajar y ahí encontrarme en el Instituto Dr. Alexis Carrel, en el terciario, en el que Sergio fue director. Y bueno, desde entonces ha comenzado como todo este camino, desde esos años de adolescencia, de juventud, hasta la actualidad. Bueno, trato de vivir unido o en la comunidad de la Iglesia Católica, compartiendo las vivencias de la parroquia, en mi caso en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. He dado catequesis en los últimos años, ahora por cuestiones laborales he dejado de hacerlo porque no tengo más tiempo. Pero bueno, tratando de vivir, podemos decir, cristianamente, dentro de lo posible, la fe, digamos así, cristiana dentro de la Iglesia Católica. Que es una adhesión, no es un grupo de doctrinas ni una serie de ritos que uno practique, sino es, quisiera dejar claro eso, es la adhesión a una persona. Para mí, la persona de Jesús es como la clave de todo seguimiento y bueno, de toda la vida dentro de la Iglesia. Así que bueno, resumiendo así a muy, digamos así, grandes rasgos, esa es la experiencia hasta el día de hoy. Sigo con esas convicciones, con sus vaivenes, con sus altos y bajos. Así que bueno, esa es mi experiencia. Después podré responder a alguna otra pregunta, pero es lo que puedo aportar en este momento. Susana. Bueno, ante todo un placer estar acá y con este tema, un tema que por ahí lógicamente nos aborda a todos desde niños. Yo soy católica apostólica, bautizada, pero cuando uno va creciendo empieza a hacerse preguntas y bueno, y básicamente sí creo en un Dios, no creo en un Dios, creo sí en un Dios o en algo superior. Es más, cuando sucede algo digo, Dios mío, ayúdame. Claro. Pero no soy ni taoísta ni budista. ¿Y cómo me siento yo? Me siento que todas las religiones, todas, no las conozco profundamente, no conozco el islamismo, no conozco, pero sé que vamos hacia lo mismo. La diferencia está muchas veces, creo, porque tengo amigas también, tengo una amiga que es monja, digamos, y me encanta charlar con ella. La diferencia es a veces de formas, ¿no? Bueno, cada uno después, él me dirá su posición, pero yo, por ejemplo, a la Iglesia Católica le digo aleluya o gracias que existió y gracias que existe, más allá de sus estructuras,
digamos. Básicamente lo que no me gusta son las estructuras. ¿Qué estructuras? Por ejemplo, yo veo el hinduismo o el budismo o el taoísmo y veo mucho fanatismo. A mí no me gusta el fanatismo. Yo creo que todos somos seres de luz y todos somos seres de Dios, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Por eso yo no es que creo que hay gente buena y gente mala, sino todos tenemos adentro nuestro un poco de eso. Y de acuerdo a lo que uno va experimentando, lo que vos dónde naciste, cómo naciste, nos vamos desarrollando. Pero básicamente creo en el amor y en un Dios cualquiera. Vos querés que sea Jesucristo, vos querés que sea Buda, vos querés que alguien a quien... ¿Ese Dios puede estar no personificado en tu mirada? Es que no está. Quiero decir, la naturaleza, por ejemplo. Puede ser la naturaleza, es que la naturaleza misma, la naturaleza es el ser humano, nosotros somos naturaleza. Claro. Entonces es como más amplio. De todos modos, falleció mi mamá, por ejemplo, y yo sé que ella era muy católica, trabajó mucho para la iglesia, y yo pongo a la Virgen y pongo una vela, y les rezo con lo que ella creía, digamos. Básicamente agradezco y sé el trabajo que hacen las religiones, y las religiones son contenciones sociales para mí. Hay una idea que está flotando, de ahí surge esta pregunta alrededor de las creencias y la religión y las preguntas que uno se hace. ¿Las religiones y las creencias están para dar respuestas o también para hacer preguntas? Porque, digo, uno desde afuera pareciera que las religiones, las creencias son como un paquete cerrado que te dan la respuesta alrededor de todo. Para mí justamente son para hacer preguntas. La única forma de crecer uno espiritual, yo creo en la espiritualidad. Creo en la bondad, y creo en la bondad humana, pero también sé que tenemos la parte fea, que las religiones han podido encauzar en alguna medida, pero cuando vos, esa es mi idea, cuando vos querés encauzar algo, negándolo, que no te tenés que mover de acá, porque si vos haces yoga, estás con el diablo, si vos haces cosas con el miedo, no. Con la apertura sí, con el aprendizaje sí. Esa es mi idea, ¿no? Hay algo muy interesante que me parece, conectando los dos relatos biográficos que hicieron ustedes. Franco habló de no una adhesión a dogmas o a rituales, sino a la figura de Jesús. Y vos también advertías recién sobre los fanatismos. O los fundamentalismos. O los fundamentalismos. O sea que ahí me parece un punto perdón, de contacto interesante. Una cosa, Sergi. Yo creo que los rituales nos ayudan a estar en el momento presente. Claro. O sea, los rituales con fanatismo, pero los rituales, ustedes en la Iglesia Católica tienen rituales que son hermosos. O sea, el ritual a mí me hace plantarme, lo que digo yo, sí. Me hace estar... ¿sí? Quiero conectarme conmigo misma y con gente que está sufriendo. Y bueno, me prendo una vela, me pongo en silencio, me hago una meditación, que para mi iglesia católica, que fue la que más cerca tuve, como yo le digo a mis amigos, ustedes son hermosos porque todas las mañanas rezan el rosario, y eso es para lo que es la mente y el espíritu es hermoso. Esa es una forma de conectarme. A mí me gusta mucho en esta cuestión de las preguntas y de los paquetes y de lo que cierran o no cierran. A mí me gusta mucho y siempre me hace ruido y me abre nuevas perspectivas y nuevos caminos. La introducción de una encíclica de San Juan Pablo II que fue escrita en 1998 que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio. Y es una analogía muy bonita, incluso creo que desde lo poético, que dice que la fe y la razón son las dos alas del espíritu humano que le llevan a contemplar la verdad. Y para mí en la vida es muy difícil separar la fe y la razón. Esta es una posición totalmente personal. Hay muchos filósofos y teólogos que quizás planteen cosas distintas, en donde una va por un lado y otra por el otro. Para mí en la vida es una sola y es muy difícil separarla en ese sentido. Me parece que la experiencia de Jesús, la experiencia de Jesús vivo, la experiencia del resucitado,
también da la posibilidad a nuevas preguntas. Y sobre todo da la posibilidad a nuevas preguntas porque nos permite construir nuevos sentidos de nuestra vida, que eso es para mí la clave. Para mí la clave de la vida es interpretar desde la dimensión de la vocación. Uno está llamado a una vida en plenitud, está llamado, de ahí viene la vocación, tiene vocación a esta felicidad, al amor en plenitud. Y bueno, y la sabiduría para mí en la vida pasa por ir discerniendo por dónde pasa eso que Dios nos va pidiendo. Pero que es eso, encontrarle ese sentido que nos permite caminar y que nos permite avanzar en la vida, construyendo, bueno, esta civilización del amor que en el fondo es la que todos deseamos y queremos para nuestra sociedad. Franco, ¿cómo ves la religiosidad en la ciudad de Río Tercero? Digo, uno supone que la Iglesia Católica tiene mayoría de fieles en la ciudad y en la Argentina también, por supuesto, pero sin lugar a duda ha crecido en los últimos tiempos otro tipo de religiones y otra espiritualidad, incluso muchos en los barrios periféricos, esto se ve claramente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Quizás con la respuesta que yo pueda dar me voy a quedar muy corto a lo que quisiera explicar. De todos modos, yo creo que desde la Iglesia Católica necesitamos habilitar ciertas búsquedas, salir al encuentro. El Papa Francisco utiliza mucho esta frase de las periferias existenciales. Me parece que tenemos que dar lugar a esas existencias periféricas que a veces no tienen el lugar que necesitan en nuestras comunidades católicas. Me parece que tenemos que habilitar más búsquedas, más preguntas, más servicio, más caridad, más testimonio, que eso me parece que en el fondo es lo que atrae, llama y convoca y une. Veo que, por ejemplo, yo voy a misa los domingos y en el horario en el que voy a misa veo generalmente gente mayor, de mi edad o más grande, y eso a veces me cuestiona un poco de cómo llegar a los jóvenes, que por otro lado es lo que intento hacer todo el tiempo porque mi trabajo es tratar de educar a los jóvenes. Entonces, bueno, eso me provoca muchos cuestionamientos. De todos modos, creo que la religiosidad en la actualidad está atravesada totalmente por la posmodernidad y que, digamos así, la afecta, la transforma, pero eso no quiere decir que entre en conflicto directamente con la propuesta cristiana católica. Hay caminos de diálogo, de encuentro, que es necesario habilitar, buscar, transitar y animarse. Esa es la búsqueda. ¿Hubo algún cambio en la Argentina y en Río Tercero desde tu visión alrededor del Papa argentino, pero que además es una figura muy especial alrededor de lo que está diciendo, lo que está escribiendo y lo que está planteando para la Iglesia y para el mundo? También es una respuesta muy compleja la que puedo llegar a dar. En realidad yo intentaré responder desde dos lugares. Para mí el Papa Francisco tiene una gran continuidad con los papas anteriores, digamos así, en muchas cuestiones doctrinales, como son la fe, la esperanza, la caridad, la doctrina, pero sin embargo yo creo que sus modos nos han mostrado una manera distinta y más cercana de servir, que en el fondo eso es lo que Jesús pide a sus apóstoles y a la comunidad cristiana, que sirvan a sus hermanos. No me olvido nunca desde el primer momento que asume como Papa en la Plaza San Pedro, que pide que recen por él. Ese ya es todo un signo que lo ubica en un lugar de servicio y no de poder. Bueno, yo creo que ese proceso es un proceso muy largo y no sé si va a ser capaz de realizarlo históricamente en su persona. Me parece que la Iglesia como institución tiene un tiempo como de transformación, de renovación y de conversión que es lento también, y hay ciertas estructuras muy rígidas que a veces son difíciles de que vayan adquiriendo esta conversión, esta transformación que se va proponiendo, que no es más ni menos la que volver a la Iglesia primitiva, a la Iglesia evangélica. Pero yo creo que sí, que hay un camino. Ahora el tema con el Papa Francisco es que a veces lo interpretamos de una manera muy acotada, muy limitada, políticamente, muy sesgado, y a veces creo que nos quedamos cortos y nos perdemos de muchísima riqueza que nos puede transmitir desde sus documentos, su enseñanza, su magisterio, su propia vida. Eso es lo que me parece. Susana, un poco en relación con lo que Franco comentaba,
¿Cómo se acercan los jóvenes a la fundación? ¿Qué búsquedas tienen? ¿Qué advertís cuando son los jóvenes los que se aproximan al espacio? Bueno, que uno siempre se termina rodeando a veces de... Sí. La idea que la mayoría, y también yo lo utilizo dando clases porque sigo siendo docente, que vamos a ser mejores personas si tenemos conciencia. Entonces, el trabajo de la conciencia es a varios niveles, y ese nivel es a nivel físico, cuerpo, mente y espíritu. Entonces yo lógicamente le doy mucha importancia al cuerpo. El cuerpo es donde habita nuestra alma. Y bueno, entonces, cómo nos alimentamos, qué nos alimentamos, qué charlamos, qué dialogamos. Si miramos a los ojos a toda la gente que está a nuestro alrededor, si podemos saludar o hacer una sonrisa en la calle. Yo creo que básicamente la gente que se acerca, yo veo mis alumnos que tienen 17, 18, 19 años, y gente que va a hacer tai chi o qigong o yoga en la fundación, o vamos a hacer meditación, básicamente es eso, tratar de abrirnos para tener conciencia. ¿Conciencia qué quiere decir? Que en ese momento en el que yo puedo estar en silencio conmigo mismo, con cada uno de los que estamos ahí, digamos, podemos unirnos y podemos sentir la vibración de cada ser humano, de cada planta, de cada ciudad, de cada cosa, y podés irte a donde vos quieras, pero siempre teniendo la conciencia del amor. Eso es básicamente. Eso aparece, me parece, en corrientes como las que ustedes impulsan, una novedad con respecto a las religiones en general, que trabajan mucho lo sensorial, ¿no? Así es decir, el contacto con lo sensorial, la apertura a la sensibilidad sensorial. Exactamente, ¿cierto? porque el cuerpo no escapa. Claro. El cuerpo es parte de lo que tenemos en esta dimensión, si es que existen otras dimensiones, ¿no? Entonces es muy importante estar arraigado, ser capaz de saber a dónde estás plantado, y en base a eso, como una planta, Sí. con buenas raíces, con buenos principios, en base a eso te podrás mover, y podrás ir y sentir cómo es el catolicismo, cómo es el hinduismo, cómo es el budismo, cómo es el taoísmo, pero vos sos vos, más allá, esa es mi idea, Sí. más allá de lo que te digan, esto es pecado, esto no, esto sí podés hacer, esto tu conciencia y tu amor hacia el otro va a hacer que vos puedas crear un mundo mejor. Esa es mi idea, la idea que tenemos la mayoría, ¿no? Sí, sí. Se nos va terminando el tiempo. A mí me gustaría hacerle una pregunta difícil. Bueno. Seguramente para ellos no va a ser difícil. Pero digo, también está todo esto que estamos charlando está atravesado por la existencia o no de Dios, que es lo que planteamos Así en es. el primer bloque. Ustedes están seguros, Dios existe. Nunca dudan. Existe, perdón, él seguramente lo tiene más claro, porque claro. seguramente, claro en el sentido, yo lo tengo claro porque yo lo siento, sí existe la energía, sí existe un ser de luz superior, sí existe, porque cuando yo puedo ser capaz de rezar a la Virgen, y yo siento a la Virgen conmigo, pero eso nada más. O me siento como el budismo, que se sientan a meditar, y yo siento el amor, y siento la luz, porque la siento. Eso es. Yo tengo certeza de que Dios existe, pero esa certeza es una certeza moral, no una certeza científica basada en evidencia. Y esa certeza moral a veces da lugares a algunas dudas, pero particularmente siempre que he tenido dudas, he tenido después respuestas más fuertes. Entonces es como que no temo a las dudas, no tengo miedo a las dudas. Por eso también lo del principio, para mí la fe y la razón van, digamos así, pueden ir de la mano, y no tengo temor a cuestionar, a preguntarme. Y sí, a veces he dudado, pero creo que cada vez que he vuelto a encontrarme con ese Jesús en el que creo, mi fe se ve fortalecida. Y bueno, también aquí quisiera responder también con una imagen muy bonita, que también es la que tratamos de presentar a veces a los jóvenes,
y que también lo ha recuperado el Papa Francisco en continuidad con Benedicto XVI, que es la luz de la fe. Yo creo que una imagen muy linda esta de comprender la fe como una luz. A veces quisiéramos ir en el auto todo el tiempo con la luz alta, porque es la luz que nos permite ver con mayor perspectiva, mayor distancia y ver las cosas más claramente. Pero a veces tenemos que manejar con la luz baja. Bueno, la fe es esa luz que nos va guiando en el camino, que a veces puede ser muy alta, que nos permite ver en panorama, en perspectiva y todo con mucha claridad, pero siempre está ahí y es la que nos permite dar los pasos para seguir caminando. A mí me gusta mucho esa imagen y trato de vivir de esta manera, y en mi vida ha sucedido siempre eso. Siempre que he dudado, cuestionado, que me he permitido ir por algún camino, siempre he tenido una respuesta que me ha terminado iluminando nuevamente. Muchas gracias, Bueno, Franco. muchísimas gracias. Y una sola Muchas cosa, gracias a que ustedes. la religión no divide al ser humano. Que las Seguro. religiones no nos dividan. Sí. Tendría que existir, nacer y existir para unir. Exactamente. Como Han eso. sido muy claros y amables los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gustazo. Un gusto. Nos vamos al próximo bloque porque tenemos más invitados para charlar sobre este dilema moral. Así es. Comenzamos el cuarto y último bloque de esta emisión de La Ciudad en Cuestión, donde hemos hablado de la fe, la religión, tanto en el plano general como también en la ciudad de Río Tercero. Pero ahora puntualmente vamos a hablar de la ciudad de Río Tercero y es por eso que tenemos de visita a Ezequiel Gayassi, que es está a cargo de la dirección de culto en la Municipalidad de Río Tercero. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bueno, noches. buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, por favor, ustedes por la invitación y por tocar este tema, ¿no? Tan lindo que muchas veces pasa desapercibido, pero es un trabajo silencioso que la mayoría de los cultos vienen desarrollando en los distintos barrios de nuestra ciudad. Tenemos muchas iglesias. Claro, pensamos que era por allí la persona indicada para trazarnos ahí un mapa alrededor de qué pasa con los cultos en Río Tercero, cuántas iglesias hay, cuántos cultos hay, que creo que no es lo mismo, ¿no? Exacto. Tenemos más de 40 iglesias en la ciudad. Eso implica que cuando te hablo de este número están incluidas no solamente las católicas apostólicas romanas y las evangélicas, sino también está Testigo de Jehová, está la Escuela Científica Basilia, eso conocido para algunos como los espiritistas. También tenemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, que forman parte también de la diversidad eclesiástica que hay en nuestra ciudad. No detectamos en sí lo que es umbanda, quimbanda o alguno de esos cultos afro. Eso no hemos detectado. La Secretaría de Culto de la Nación, que es el organismo competente, único en todo el país para realizar el registro nacional, y en ellos no hay ninguno registrado de esas religiones, ¿no? Así como también seguramente tenemos personas de creencia judía, pero no tenemos, ni sinagoga, no tenemos tampoco de musulmanes, ¿no? Que pueden sí practicarlo bajo el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es la libertad de ejercicio de culto, ¿no? Pero no tenemos algún templo, por así llamarlo, donde se junten de manera formal. Sí. Recién hablábamos con los invitados anteriores de la expansión de algunas religiones. ¿Eso se ha notado en Río Tercero en los últimos tiempos? ¿Que algunas han crecido mucho, otras han detenido su expansión? ¿Puede ser? Te digo que se nota mucho también, más allá de si lo encasillas a la persona sobre dónde asiste, en la parte evangélica, ¿no? También creció. Ahora, si le pregunté en cuanto a la creencia, muchas jóvenes creen en Dios, pero no asisten a ningún culto. Creen en Dios, es su manera, en Jesús, cristiano, pero no creen. Y eso lo vemos en una diplomatura de diversidad religiosa en la cual estoy cursando junto con mi secretario. Y también eso vemos que eso se replica a nivel país, según un estudio que han realizado. Y también el crecimiento de esto en cuanto a los jóvenes. Recién escuchaba cuando hablaban de que en el catolicismo ven personas mayores y que se dificulta llegar a veces a los jóvenes. Es cierto,
uno observa eso, ¿no? De parte de los jóvenes, y vemos que hay un crecimiento, sí, en el sector evangélico de jóvenes, en las bandas de música. Cada iglesia... Te iba a decir eso porque ¿sí? lo veo en los barrios, digamos, Sí. y se ve ese crecimiento evangélico alrededor Sí. de los barrios, en los jóvenes. Mucho con actividades sociales también, ¿no? Por eso también quería sumar la pregunta de alrededor. Digo, también hay un laburo social de algunas iglesias en la ciudad de Río Tercero. Sí, en la iglesia católica tenemos el tradicional Cáritas, que también desarrolla una tarea impresionante de muchos años. Ahora está con el tema de lo que van desarrollando de la campaña de la frazada para el frío. Tiene un lindo trabajo de contención en lo social. Y también las iglesias evangélicas, cada una en su barrio, porque al ser tantas, en cada barrio hay una. Sí, sí. O dos. Por lo menos una, sí. Entonces, ellos tienen también una tarea social fuerte, con mucha presencia, ¿no? En cada uno de los barrios, y también evangelística, cuando salen, cuando hacen actividades. Y bueno, trabajan también de una forma de comunión también con la Iglesia Católica. Yo veo también un acercamiento cada vez que compartimos juntos, tanto pastores como los curas párrocos. Hay mucha afinidad en ellos. No olvidemos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creen con un fervor muy fuerte en la Santísima Trinidad, y eso los une en el trabajo en el nombre de Jesús también, ¿no? Lo vemos en la parte evangélica. Si bien en lo que es en la música, que tienen un mayor protagonismo, porque no hay iglesia evangélica que no tenga su grupo de jóvenes con su música, ¿no? La música cristiana, como se le llama. De hecho, tienen toda una industria musical. Sí. De la música cristiana. Estuvo aquí en Río Tercero hace unos pocos meses Marcos Brunet, que es uno de cantautor muy conocido, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Claro. Puede ser que las distintas religiones estén llegando también a lugares donde no llega el Estado. Quiero decir, Sí. hay ONG o religiones Sí. que van llegando a territorios, a zonas donde el Estado parece no llegar o no saber llegar. ¿Puede ser? Sí, es más, el intendente Marco Ferrer siempre habla de estas cosas, ¿no? Cuando se reúne con las autoridades eclesiásticas. Y por eso es que él también, cuando él determina de abrir un espacio dentro del municipio, es porque él observa eso, de cómo llegar, y también de ver que, como dice él, que no solamente se soluciona con un bolsón de comida solamente la situación de las personas, porque les da un bolsón y el mes que viene otro bolsón, el mes que viene otro bolsón. Él pudo ver y discernir que las instituciones eclesiásticas de cualquier creencia trabajan con la persona. No solamente las iglesias, en tiempo de pandemia lo pudimos ver muy activamente con el intendente, hemos ido a uno de esos lugares donde entregaban las viandas también. Y no es solamente el alimento sólido, sino ellos trabajan también con el alimento espiritual. Y ahí en donde buscan en la persona para que cambie la situación. Bueno, salió un dato aquí en el primer bloque alrededor de que post pandemia se percibe una búsqueda de espiritualidad. ¿Esto también lo estás sintiendo? Sí, nosotros, el intendente en su momento nos había dado las instrucciones para que busquemos de articular un trabajo en conjunto con las entidades eclesiásticas, y ahí es donde salió la famosa red de contención espiritual y emocional. Ese trabajo en pandemia nos sirvió muchísimo de trabajar, porque las iglesias estaban todos cerrados, todos estábamos cada uno en su domicilio. Hizo que muchas personas entraran en pánico, ansiedad, depresión, eso de no saber a qué enfrentábamos, el miedo de que si me toca me muero, personas adultos mayores ni hablar, que quedaban muchos. Yo tengo a mi mamá viviendo solita y nosotros en otra casa y no podíamos ir a verla. Eso hacía que mi mamá en las cuestiones afectivas también sintiera un malestar grande, y eso también trae implicancias después en las emociones, y eso se manifiesta, se psicomatiza a veces en alguna enfermedad psicológica también, de ver y sentir pánico. La única forma que nosotros veíamos también era con esa herramienta de contención. Si bien nosotros en el municipio está también el gabinete de psicólogos, que también cuando la persona dice, mira, yo no soy ni católico ni evangélico, yo no tengo religión, prefiero un psicólogo, listo, lo conectábamos con ellos. Pero la mayoría de los casos eran las iglesias
quien a través de los pastores de los curas que tenían autorización por parte del Estado Nacional para poder circular, iban, a veces no podían entrar a la casa, entonces yo los llevaba y los dejaba en la puerta, desde la puerta, ellos a personas católicas que necesitaban confesarse en la presencia de un cura, otros con la presencia de un pastor que lo guíe. Casos extremados, ¿no? Que no vamos a tocar el tema, pero estamos hablando de casos extremos, ¿no? En que pastores que tienen testimonio de eso, que se enfrentaron a esa situación. Y una palabra de aliento los pudo. Claro. Por lo que te escucho, no es común que un municipio tenga una dirección de culto. Y digo, la tarea ahí es como coordinar. Creo que es la primera vez. Es la primera vez en la ciudad de Río Tercero y a nivel provincial, Córdoba también ha implementado ahora un espacio para los cultos, ¿no? Y la idea es que desde el Estado municipal se coordinen las diferentes religiones que hay en la ciudad. Exactamente, ahí hacemos un trabajo lindo de coordinación y de trabajo en conjunto también en todas las actividades que ellos van desarrollando, no solamente en darle y ayudarles también en cuanto a la difusión, sino también en participar en lo mismo, porque siempre se decía que el Estado no puede participar cuando hay religión, y la religión no es el Estado. Cuando en realidad sí se puede. Y cuando se busca el bienestar, ¿qué busca el Estado? El bienestar social. Las iglesias, ¿qué buscan? El bienestar social. Todos te van a decir que su objeto es buscar el bienestar del prójimo. ¿Sí? No, porque la pregunta sería, ¿por qué el Estado debe coordinar eso? ¿Desde qué lugar? Nosotros lo coordinamos desde una parte totalmente objetiva, sin doctrina ni nada, sino que amalgamamos el trabajo que hace cada uno y lo vamos articulando también con el área correspondiente, con el área social también. ¿Por qué? Porque primero, para no trabajar de manera descoordinada, hay que llegar a una familia de manera por un lado y por el otro, que podemos llegar de manera conjunta. Entonces, de esa forma, hacemos una distribución mejor coordinada de los recursos. Otras veces, el pastor o el cura párroco o cualquier persona, ¿no?, creyente que llega a una familia y detecta una situación que no le puede dar tal vez soluciones ellos y nos informan y nos comunican desde el Estado. Muchas veces ha pasado eso. En caso de que alguna secretaría nosotros las articulamos de manera espontánea con otro funcionario para resolver el problema de la persona. El tema de salud, el tema de la vacuna, el tema... O sea, es muy lindo el trabajo que venimos articulando de manera conjunta porque vemos que esa articulación es muy buena y la Secretaría de Culto de la Nación también lo viene realizando. Ezequiel, muchas gracias por esta visita. No, gracias a Muchísimas ustedes gracias por la porque nos ha brindado el invitación. panorama más general, la perspectiva más general. Muchas gracias y a disposición para lo que requieran del área, información. A disposición. Perfecto. Nosotros nos encontraremos seguramente en la próxima emisión Así de es. La Ciudad en Cuestión, así que saludamos a todos los que están del otro lado. Buenas noches.